En 1938, una mujer camina por una calle del Lower East Side de Nueva York con su hijo de la mano. La escena parece normal, la acera húmeda, letreros en italiano, el bullicio de los inmigrantes. Pero al ampliar la fotografía, los investigadores ven algo que no debería existir. En la mano derecha de la mujer hay un objeto rectangular oscuro que sostiene contra su oreja. Su gesto, sus labios entreabiertos, su mirada concentrada, todo indica que está hablando por teléfono móvil. El problema es que en 1938 los teléfonos móviles no existían, ni siquiera como prototipo público. El historiador Marques Chen, que descubrió la foto, revisó todo: papel, tinta, químicos, fecha. El documento era auténtico. El nombre en el reverso decía María Benedetti y su hijo Giuseppe, pero al buscar registros de inmigración en el Island, censos, actas de nacimiento o defunción, no había nada. Era como si madre e hijo hubieran aparecido solo para esa fotografía y luego se hubieran desvanecido. Las pistas llevaron a Chen y a su colega Sarah Morrison a un hallazgo aún más inquietante. Notas de 1938 mencionaban fotografías especiales para el señor Tesle, máxima discreción. Poco después, en los diarios de Guglielmo Marconi encontraron algo escalofriante: los experimentos con comunicación portátil progresan. María B. ha transmitido con éxito 3 mensajes a Nápoles usando el dispositivo. Si se descubre, las consecuencias serían catastróficas. La verdad era terrible. Marconi había creado una red clandestina de inmigrantes italianos, forzados a probar sus dispositivos secretos de comunicación inalámbrica. Creían que trabajaban para traer a sus familias desde Italia, pero en realidad eran peones en un juego de espionaje industrial. Cuando alguien quería salir, desaparecía. En un archivo parroquial de Brooklyn se halló la última pista: 1904. María Benedetti, 28 años. Giuseppe Benedetti, 6 años. Muerte súbita. Mismo día, misma causa oficial: intoxicación por gas. Pero en su edificio no había estufas de carbón. Décadas después, una confesión reveló la verdad: María había descubierto el engaño y quiso detenerse. Fue silenciada junto a su hijo. Su fotografía, tomada como documentación del éxito, terminó convirtiéndose en la única prueba de que, mucho antes de que existieran los móviles, ya se probaban en secreto en manos de inmigrantes desesperados. Hoy, en la esquina donde se tomó la foto, una placa de bronce recuerda sus nombres en memoria de María y Giuseppe Benedetti, víctimas de una traición disfrazada de esperanza. Una simple imagen que parecía imposible terminó revelando un oscuro capítulo de la historia: tecnologías adelantadas a su tiempo, conspiraciones de inventores brillantes y la trágica explotación de quienes solo soñaban con un futuro mejor. La lluvia de octubre golpeaba con insistencia las viejas ventanas del Archivo Nacional en Washington, en el sótano impregnado de olor a polvo y papeles antiguos. El historiador Marques Chen repasaba con cansancio la pantalla de su computadora mientras digitalizaba fotografías de principios del siglo XX. La imagen que acababa de aparecer parecía, en un principio, tan común como tantas otras: una calle de Nueva York a finales de los años 30, el empedrado húmedo reflejando la luz gris. Un carro tirado por caballos al fondo. Letreros en italiano colgando sobre pequeñas tiendas. En el centro, una joven de vestido oscuro caminaba con un niño de cabellos rubios y rizados. La inscripción manuscrita en el reverso decía: 1938, Lower East Side. María Benedetti y su hijo Giuseppe, inmigrantes italianos. Márquez había visto miles de fotografías similares, pero algo en aquella escena le provocó un escalofrío. Se inclinó hacia la pantalla, frunciendo el ceño. La mano derecha de la mujer amplió la imagen una y otra vez. Lo que vio lo dejó helado. Entre los dedos de María se distinguía un objeto rectangular oscuro de bordes redondeados, y lo sostenía junto a la oreja, con la cabeza levemente inclinada, como si escuchara atentamente una voz al otro lado. Sus labios entreabiertos, su expresión concentrada, todo indicaba que estaba hablando por teléfono, pero no por un teléfono de sobremesa de los años 30, sino por algo inquietantemente similar a un teléfono celular moderno. «Esto es imposible», susurró Márquez, quitándose las gafas y frotándose los ojos. Volvió a mirar la pantalla. El objeto seguía ahí. Comprobó el papel fotográfico, la tinta de la inscripción, el revelado. Todo era auténtico de la época.
Sin embargo, lo que tenía ante sí desafiaba la cronología tecnológica. Media hora después, la doctora Sarah Morrison irrumpió en el sótano. Su abrigo estaba empapado, su cabello aún goteaba. Márquez, esto más vale que sea importante, él dijo, pero su voz cambió cuando vio la expresión de su colega. Él le tendió la impresión de la fotografía. ¿Qué ves en la mano de esta mujer?, preguntó. Sarah ajustó sus gafas de lectura y observó con detenimiento. Pasaron largos segundos hasta que finalmente respondió con incredulidad: Márquez, esto parece un teléfono móvil. Ambos se miraron en silencio. Si aquello era real, cambiaba todo lo que se creía saber sobre la historia de las comunicaciones. Durante los 3 días siguientes, se sumergieron en archivos, bases de datos, registros de inmigración. Revisaron listas de pasajeros en Ellis Island, censos, certificados de nacimiento y defunción. No encontraron ningún rastro de María ni de Giuseppe Benedetti. Era como si hubieran aparecido solo para ser fotografiados y luego se hubieran desvanecido. En medio de aquella búsqueda, Márquez halló una nota amarillenta entre los documentos de un periódico neoyorquino. Fotografías especiales para el proyecto del señor Tesla. Pago adelantado. Se requiere máxima discreción. La fecha coincidía exactamente con la semana en que la misteriosa foto había sido tomada. Tesla, murmuró Márquez. Él estaba trabajando con transmisiones inalámbricas en esa época. Intrigados, viajaron a la Biblioteca Pública de Nueva York, donde se guardaban documentos de Guglielmo Marconi. Entre patentes y cartas comerciales, encontraron un diario de 1903. Las anotaciones de octubre revelaban algo espeluznante: los experimentos con comunicación portátil avanzan más rápido de lo esperado. Los voluntarios italianos resultan útiles, su situación desesperada los hace obedientes. María B. completó con éxito 3 transmisiones hacia Nápoles usando el dispositivo portátil. Hoy se realizó la fotografía de documentación. Sarah levantó la vista del diario, horrorizada. Márquez, él estaba usando inmigrantes como conejillos de indias. Las páginas siguientes hablaban de inversores europeos dispuestos a pagar fortunas por obtener acceso exclusivo a la tecnología, de operaciones encubiertas y de familias italianas reclutadas bajo falsas promesas. El nombre en clave de la red era Operación Ponte o Operación Puente. En una lista figuraban decenas de inmigrantes con códigos y especialidades: comunicaciones, metalurgia, textiles. Pero en los archivos oficiales ninguno de ellos existía. La búsqueda los llevó a Brooklyn, a la parroquia italiana de San Patricio. Allí, un sacerdote anciano llamado Angelo Rossetti les mostró un libro de defunciones de 1904. En una sola página, 2 nombres: María Benedetti, 28 años, muerte súbita; Giuseppe Benedetti, 6 años, muerte súbita. Misma fecha. Rossetti, con voz temblorosa, les relató lo que había escuchado de su predecesor. María había acudido a confesarse días antes de morir, aterrada. Había descubierto que no estaba ayudando a su familia, sino transmitiendo secretos tecnológicos a espaldas de su nuevo país. Quería detenerse, pero la amenazaron con que nunca volvería a ver a los suyos en Calabria. Un día después, ella y su hijo aparecieron muertos en su apartamento. La versión oficial fue intoxicación por gas de carbón, aunque en el edificio no existía tal estufa. Los asesinaron, dijo Sarah con un hilo de voz. El rompecabezas terminó de encajar cuando consultaron archivos del FBI desclasificados tras más de un siglo. Allí se describía cómo Marconi, presionado por sus inversores, había montado una red clandestina para vender secretos industriales a Europa. Los inmigrantes eran utilizados como operadores de campo. Creían que trabajaban para reunir a sus familias, pero en realidad transmitían información sobre patentes americanas de comunicación, maquinaria y metalurgia. María Benedetti fue una de las más eficientes. Durante 8 meses reportó datos de incalculable valor, hasta que comprendió la verdad y se convirtió en una amenaza para la operación. Entonces la silenciaron. Décadas después, la bisnieta de uno de los coordinadores, Elena Torretti Martínez, entregó una caja con documentos heredados. Entre ellos había una confesión escrita en 1954: no pude salvar a María ni a su hijo. Ella creyó que estaba ayudando a traer a su madre desde Calabria, sin saber que transmitía secretos que valían millones. Cuando dudó, la denuncié. Su muerte pesa en mi conciencia cada día. María Benedetti fue una heroína sin saberlo y una víctima de nuestra ambición.
Que alguien recuerde su nombre cuando la verdad salga a la luz. Meses más tarde, Márquez y Sara asistieron a una pequeña ceremonia en el Lower East Side. En la esquina exacta donde había sido tomada la fotografía se descubrió una placa de bronce en memoria de María Benedetti 1875-1904 y Giuseppe Benedetti 1897-1904. Y de todas las familias inmigrantes explotadas por aquellos que convirtieron la esperanza en traición. Elena, ya anciana, apoyada en su bastón, acarició la placa con la mano temblorosa. Gracias por encontrar la verdad, murmuró. Ahora mi bisabuelo puede descansar en paz. Mientras el sol se ocultaba sobre Nueva York, Márquez comprendió que esa imagen imposible, aquella mujer con un teléfono en la mano en 1938, ya no era un misterio sin explicación, sino un testimonio de esperanza, traición y redención. La fotografía había devuelto voz y dignidad a quienes fueron utilizados y olvidados, transformándose en un recordatorio de que la historia está llena de secretos ocultos bajo la superficie de lo cotidiano.